Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en su programa semanal Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Como ustedes saben, este programa lo tenemos desde hace 16 años y por razones de estructura de espacios, nos diferenciamos en dos grupos, dos equipos de trabajo. En estos miércoles, cada 15 días, estamos el maestro Sergio Becerril y un servidor, Gonzalo Guajardo. Y en el siguiente miércoles están los maestros Ángel Valderas, y Rocío Méndez. Pero estamos cada 8 días, pues, como programa Tetras, cada 8 días con ustedes. Muchísimas gracias. Sergio, ¿Cómo estás, Gonzalo Guajardo? Con mucho frío, pero ya que... Pues sí, pues hoy tenemos un invitado, Kevin Simón. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bien, gracias. ¿Ustedes? Muy bien, gracias. Tú eres egresado de la Facultad de Filosofía. Así es. Desde hace varios años y has estado trabajando mucho en la investigación de diversos temas y ahora nos traes un tema específico que has venido trabajando y este es como la culminación o la última expresión de esa investigación. Así es. Desde hace varios años me dediqué mis esfuerzos a la investigación de las izquierdas de las luchas sociales en el estado de Querétaro, ¿no? Como para aterrizarlas en nuestra entidad, un tanto para ir a contracorriente de pues, cierta afirmación que se ha difundido sin necesariamente la plenitud del sustento, en el que se señala que Querétaro, así como si fuese una sociedad homogénea, pues está únicamente cargada hacia la derecha, ¿no? Entonces mi intención era pues indagar e historizar sobre pues aquella parte de la sociedad que más bien se había inclinado por posturas, acciones, propuestas cargadas hacia la izquierda, ¿no? Dentro de este marco geopolítico, ideológico, ¿no? Entonces, bueno, se culmina esta investigación, que es una trilogía. El primer libro se llama Querétaro en pie de lucha, que salió a finales del 19. El segundo se llama Querétaro, historia de lucha, que salió, si no recuerdo mal, en el 2023. Y finalmente, hace un par de meses, se terminó ya de imprimir Querétaro, la lucha sigue, que sería el cierre de esta trilogía, que está, en este caso, más enfocada hacia las luchas e izquierdas en Querétaro, sobre todo ya de la década de los 90 hacia el presente. Si bien, digamos, cada capítulo pues, se puede leer por separado y según la lucha en cuestión, pues bueno, los márgenes temporales, pues bueno, se extienden, ¿no? Según sus propias necesidades. Y los actores. Así es. Sí, la escenografía social, es decir, dónde se van realizando las luchas, en qué parte de la ciudad o del estado de Querétaro. Y entonces sí hay una enorme variedad, pese a que, como bien señalaste al inicio, parecería que Querétaro, o se ha señalado que Querétaro es una sociedad tranquila donde no hay movimientos de resistencia ni propuestas alternativas. ¿Sí? Así es. Sí. ¿Y por qué los 3 tomos tienen el sustantivo lucha? Bueno, está enfocado, ¿no? a los movimientos y luchas sociales, y me pareció que era una forma pues, de entrada para englobar en general los temas que se están tratando, ¿no? Pero quiere decir entonces que la actividad social se desarrolla, dijéramos, en un contexto de lucha. Normalmente sí, al menos así se autoperciben, ¿no? Y por supuesto al enfrentarse, al menos discursivamente, y algunas veces ya en posiciones políticas, a ciertas estructuras, a un poder político, pues sí hay una consideración de su propia parte, ¿no? Y yo diría que en la realidad de que se están
luchando, ¿no? Por una serie de demandas concretas o a veces por pues algún horizonte que busca una mejoría en común, ¿no? Entonces sí hay una acción de lucha en la mayoría de estas organizaciones y movimientos que se tratan aquí. Kevin, Dale. Pero es que a mí me gustaría, antes de entrar a este proceso de investigación que has seguido desde hace años, que nos digas, hay que hacer una invitación clara a que lean este texto último de esta trilogía, pero además la manera en cómo has concretado distintos momentos de este proceso histórico, de este proceso social, de lo que son las luchas sociales, no solo en Querétaro, sino yo diría en el mundo. Claro. A mí me gustaría pasar, por ejemplo, del fenómeno social lucha al concepto lucha social. Es decir, para poderlo discutir no solo en el terreno académico, sino también en las distintas prácticas sociales que tenemos día con día y que no las significamos como luchas, sino solamente las significamos como parte de la vida cotidiana. ¿Cuándo sería la presentación del texto? Sí, la primera presentación que ya tenemos agendada, y por supuesto la invitación es abierta a todo el público de Tetras y más allá, será el 11 de febrero a las 11 de la mañana, si no recuerdo mal, cae un miércoles, en el Auditorio Fernando Díaz Ramírez. Esa es la primera presentación. ¿A qué hora? A las 11 de la mañana. Mira, Eso es para el turno matutino. Eventualmente, claro, habrá más presentaciones, buscando también distintos días, distintos horarios para que cada quien se pueda acomodar pues, a la presentación que más convenga. Así es, ya tenemos ahí apalabradas unas próximas presentaciones en la Facultad de Filosofía, acá en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y bueno, estaré buscando otros espacios al interior de la universidad o distintos espacios de la sociedad civil. Entonces, pues ojalá puedan asistir a algunas de estas presentaciones. En la primera presentación tendremos como acompañantes para este evento a el maestro Efraín Mendoza Zaragoza, quien me ha ayudado mucho a la organización de esta primera presentación. Está la doctora Marta Patricia Aguilar Medina, el doctor Jesús Iván Moramuro y el maestro Antonio Flores, también aquí de Ciencias Políticas. Entonces, bueno, creo que es un panel ahí muy interesante, con gente muy brillante. Y pues bueno, nada, todas y todos invitados. Muy bien, muy bien. Ahora sí pasemos a este proceso de investigación. Los distintos niveles de lectura, a mi entender, tendrían que concretarse siempre en una producción editorial. Es decir, ¿qué ha encontrado Kevin, Simón, en este proceso de publicar, concretar niveles de lectura en una publicación como esta? ¿Qué encuentras? ¿Qué has encontrado como investigador? ¿Confrontaciones? ¿Aceptación de este proceso de investigación? ¿Confirmaciones de que tu proceso intelectual es acertado? ¿O has encontrado poco interés? Bueno, es difícil hacer la medición o un balance general sobre la recepción que pueda tener luego un libro, además considerado que el tiraje suele ser ya muy pequeño desde hace muchos años, si bien he intentado hacer difusión de los resultados de la investigación en distintos espacios, ¿no? Y distintas maneras. Yo encontraría en general una respuesta positiva, ¿no? En la que muchas y muchos de quienes vivieron y viven estas luchas, digamos que en términos generales agradecen que se hagan investigaciones de este tipo, ¿no? Y que coinciden, digamos, con el retrato general que se hace o que hice en esta investigación, que es sobre todo una cuestión más de reconstrucción panorámica, diría yo, principalmente antes de plantear toda una serie de problemas, ¿no? Yo no pretendí concluir y dar por cerrada pues todas las preguntas que se pueden hacer a esta temática. Por supuesto que se puede, claro. Y ojalá que se siga elaborando más investigación y más debates al respecto, pero reitero, en general ha sido bien recibida. Hay de manera también para mí llamativa como historiador una, vamos a llamarle un choque
entre memorias individuales que a veces son colectivas, ¿no? Hay todo un debate sobre que si existe la memoria individual o siempre se construye social y colectivamente, pero bueno. Hay unos que han señalado, en la mayoría de los casos en buena lid, hay otros que no, y bueno, muy respetable, que señalan cierta extrañeza al ver que su participación, ya sea individual o la participación del grupo o de la lucha en la que estuvieron, no se lleva a los reflectores como ellos esperarían que se los hubiese llevado esta investigación. Esto tiene claramente que ver con la cuestión o la diferencia que hay entre la memoria o las memorias de una investigación histórica, ¿no? Donde ya al plantear una panorámica espaciotemporal más amplia, pues las luchas que ellos vivieron individualmente pues se ven, digamos, reducidas en ese balance ya general y panorámico que señalé, con la que fue, digamos, construida la investigación. Entonces sí, no ha faltado quien me diga, no, pues la entrevista de tal persona no tuvo tanto espacio como ellos considerarían que debería de tener, y en cambio les molesta que otra persona, la cual, bueno, vienen las disputas ahí personales, ideológicas, consideran que hay otra memoria, otro discurso que no debería de ser tomado en cuenta porque, y bueno, viene el porqué, ¿no? En su explicación o justificación. Y yo como historiador, pues digamos que me tengo que poner en una posición en ese sentido imparcial, ¿no? Espero yo que objetiva, a partir de la metodología que se mantiene en esta disciplina, que por supuesto también es harta, es diversa y está en constante movimiento y debate, ¿no? No hay una sola línea de investigación en nuestra disciplina, pero intento poner en una balanza, ¿no? En la que escuchemos diversas voces. Entonces, en ese sentido, he hecho una gran cantidad de entrevistas para esta investigación. Fueron 180 entrevistas, entonces es una gran panorámica. Y bueno, la idea era que fueran las mismas personas que vivieron las luchas las que contaran, digamos, esta lucha, más allá de que yo la editara o la presentara como a través de mis palabras o de lo que yo considero como historiador lo que fue. Me interesaba mucho darle peso a las memorias o lo que me pudieran contar las personas al respecto de estas propias luchas. ¿Es la historia verdadera de las luchas sociales? No, no. O las causas justas Sí. de las luchas sociales. No, bueno, hay un conflicto con ese título, ¿verdad? Por lo que apela, ¿no? Es una versión, espero yo, verosímil por la cantidad de fuentes documentales o registros que revisé, ¿no? Espero que se aproxime más a esto que conocemos como la verdad, ¿no? Y que se aleje de, pues bueno, malinterpretaciones o que no haya tantos huecos, ¿no? en esta reconstrucción, pero no me colgaría esa medalla de la única verdad. Es que los actores sociales siempre pretenden que su visión predomine. Es correcto, pues, sí. Y es entendible, claro. Pero vaya, yo como historiador, pues tengo que cuestionar también esas versiones y en este caso contrastar con las otras versiones que me iban ofreciendo las fuentes documentales. Esto significa también entonces que te has encontrado con resistencias de parte de algunos actores para que se cuenten ciertos acontecimientos o ciertas circunstancias, o bien has encontrado el tapete puesto para que te muevas a gusto. En general fue lo segundo. En general hubo una muy buena respuesta. Apenas, digamos, empezó a correr la voz, ¿no? Que fue bastante interesante entre pues, distintas personas o círculos de izquierda. En general hubo mucha apertura, ¿no? Cosa que agradezco, por supuesto, para la manufactura de los 3 libros, que bueno, no la planteé como 3 libros desde un inicio, sino que fue creciendo de tal manera que eventualmente terminaron siendo 3. Pero en general había una muy buena disposición, contestaron las preguntas que se fueron formulando y más allá en la conversación, entrevista que teníamos. Y reitero, hubo mucha disposición. No faltó quien tuviese sus resistencias, algunos las justificaron, otros no. No llegué yo con detector de mentiras, entonces no sé qué tanto se guardaron o se reservaron información, que están también en todo su derecho, el silencio es un derecho. Hubo ahí confrontación. Y una forma de lucha también. También, dependiendo del contexto, claro está, sí, por supuesto. Sí. Entonces, bueno, hubo, digamos, un poco de todo, pero me atrevo a decir que el 95% de las personas que fueron entrevistadas lo hicieron, digamos, sin ningún tapujo.
un 5% habrán puesto alguna reserva así como muy en concreto, pero al final, bueno, compartieron su testimonio. Y muy pocos, un puñado de personas fueron las que se negaron a tener entrevistas. Algunos con justificaciones que personalmente me parecían que tenían mayor sustento, otras, bueno, no se molestaron en justificar y, bueno, también se respeta, ¿no? Algunos, o la mayoría de los grupos dicen, tienen un estribillo que dicen, y la lucha sigue y sigue y sigue y sigue, ¿sí? Esto podría sugerir que esta colección sigue y sigue y sigue, es decir, que van a aparecer nuevos textos sobre la lucha en Querétaro, porque esta tendrá que seguir, claro, por fuerza. Pues temáticamente y desde una perspectiva historiográfica, yo esperaría que sí siguieran más textos al respecto por estudiantes de licenciatura, maestría, doctorado de ciencias sociales o más allá, desde el periodismo, ¿no? Me gustaría mucho. Yo, por ejemplo, creo que hace falta que se escriban más testimonios, ¿no? La gente luego aquí en Querétaro, aunque en general en México el fenómeno de escribir las memorias o las autobiografías no es tan común como en otras latitudes del mundo, cosa que yo creo que es una falta, ¿no? Pero vaya, personalmente yo cerraría ya con este título, ¿no? Espero haber abonado en algo, pero de momento, o sea, es un tema que siempre de un modo u otro trataré. Le dediqué muchos años, comencé en el 2013 y culminé ya su investigación, redacción en el 21, si no recuerdo mal, 21 o 22. Entonces, pues, un buen tramo de mi vida. Le dediqué mucha investigación y muchas horas, pero de momento yo sí cerraría con esta investigación. Por supuesto, esto no quiere decir que sea un punto final a la mayoría de las luchas que se retratan, sobre todo en este tercer libro. Me parecía que era un título muy adecuado porque pues, sería más una historia casi que del tiempo presente. Hay muchas luchas que prácticamente terminan en puntos suspensivos porque no hay un cierre claro, digamos, históricamente hablando, ¿no? Entonces queda así como en un nivel como de crónica, ¿no? No quería yo ponerle así como un moño y decir, bueno, y aquí culminó todo, ¿no? Más bien la lucha sigue, ¿no? Y ahí pues tendrán la última palabra las y los protagonistas de esas luchas. Y bueno, reitero, ojalá vengan más investigadoras e investigadores para hacer otras preguntas que yo no hice, ¿no? Y abordar otros aspectos que yo no pude abordar. La temática de la lucha siempre es muy diversa, o puede ser muy diversa, ¿no? Puedes estar luchando por hacer generosa tu cotidianidad, o puedes estar luchando por resolver alguna problemática que está dañando, lastimando fuertemente a tu comunidad, o puedes incluso abrir horizontes que no se avisoran hoy, pero que tú estás esperando que la historia viva te vaya conduciendo hacia allá. Tú, ¿cuál es la línea que sigues aquí? Aquí cada lucha determinaba sus propias demandas. Sí. Entonces, por eso también el concepto es amplio. Desde la sociología, yo diría que hay una cierta convención, ¿no? En el que se señala que conceptualmente hablando, luchas sociales, sobre todo para aquellos que tienen demandas concretas, ¿no? Y que son demandas, sobre todo hacia el Estado, ¿no? Para que el Estado o haga o deje de hacer, ¿no? En función... O los poderes fácticos. Es correcto, sí, así es. Sí. Y el otro concepto que se usó mucho durante décadas fue el de movimiento social, que se supone que apelaba más a quienes luchaban por una utopía, ¿no? O sea, no había una demanda así concreta de quitemos al presidente municipal, ¿no? Sino era más bien luchar por los famosos ismos, ¿no? Que abundaron en el siglo XX y que, bueno, ahí siguen de un modo u otro en el siglo XXI, ¿no? Pero en este caso, pues cada lucha tenía sus propias demandas, muchas de ellas a veces se tocaban de lucha en lucha o, digamos, tenían cuestiones muy concretas. Por ejemplo, en este libro abordo a la lucha religioso-popular, ¿no? Mira. Ahorita les digo para que no se queden sin saber, a la lucha magisterial, a la lucha urbano-popular, al movimiento feminista, al movimiento neozapatista civil, a El Barzón, el movimiento de la diversidad sexual, a el caso de las movilizaciones en torno al Yo Soy 132 y la demanda por la desaparición forzada
de nuestros compañeros normalistas de Ayotzinapa, y finalmente sobre el movimiento de regeneración nacional. Entonces es un abanico bastante amplio, ¿no? Evidentemente hay muchas diferencias entre las demandas de, por ejemplo, las redes de solidaridad con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, son muy distintas a las demandas de Morena, ¿no? Apelan a estructuras distintas, a herramientas de lucha distintas, su idea de transformación es radicalmente distinta, ¿no? Entonces cada lucha, o en este caso también cada movimiento social, pues apela a diferentes metas, ¿no? Y entiende diferente lo que es luchar. Bueno, pasando a lo más material u objetivo o más de nuestro alcance, estás vendiendo este texto. Así es. Pues lo podrán adquirir en las presentaciones de libro o buscándome en mis redes sociales. Tiene un costo de 350 pesos. Es un libro generoso, ¿no? Bastante amplio, de poco más de 800 cuartillas. Entonces yo diría que es accesible en ese sentido. Y bueno, considerando que con el apoyo de mi familia y de mi bolsillo costeé más del 90% de su impresión, pues ojalá puedan apoyar. Se recupere, ¿no? Ojalá se recupere, que apoyen. ¿Alguna ganancia? Bueno, con la recuperación me parece en realidad más que suficiente. Uno no escribe pensando en Kevin, ganar económicamente. Tú hablaste un poco, o señalabas la izquierda o la derecha. Algunos que pomposamente se llaman especialistas en geopolítica o en geoeconomía, son geoeconomistas y geopolíticos, tienen una idea de que hablar de izquierda o hablar de derecha, pues ya como que está pasado de moda o ya no sería tan conveniente hablar de ello. ¿Cuál es tu opinión en esta manera de categorizar las luchas sociales? Sí, entiendo algunas de las series de críticas que se hacen al respecto, hay otras que no la comparto. Me parece que es adecuado siempre contextualizar, ¿no? Cuando hablamos de izquierda y derecha, ya que pues es un concepto también que ha ido transformándose desde el siglo XIX hasta la actualidad y que también va teniendo diferentes matices según pues no solo el tiempo, ¿no? Sino a su vez en cada región. No es lo mismo hablar de izquierdas en Estados Unidos que en México, que en Francia, ¿no? Que en China, en fin, ¿no? Hay matices a veces bastante importantes. Y entonces, considerando la estructura capitalista en la que la mayoría vivimos, a veces, en efecto, las luchas o organizaciones, principalmente más bien reformistas, cuando se dicen de izquierda, pero que no quieren, digamos, transformar o acabar con el sistema político-económico vigente, pues, digamos, hay una crítica que se debe de hacer de qué tan de izquierda es esos que se dicen de izquierda. Y comparto, en ese sentido, la brújula no es tanto ser izquierda-derecha dentro del sistema, sino qué tanto estás a favor o en contra del sistema. Ahí me parece que es válida el cuestionamiento, ¿no? Pero creo que no ha habido conceptos que han reemplazado, digamos, el cómo utilizamos para ubicarnos políticamente, ideológicamente las luchas o las personas, que reemplace, ¿no? a estos parámetros entre derecha e izquierda. Y además yo lo usé porque estas mismas luchas, la mayoría de ellas se autodenominan como de izquierda, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién era yo para colgarles otra etiqueta? Claro, me parecía que no tenía en este momento mucho sentido. Pero es una discusión... No, y está bien que se haga. Sí. Y en el terreno de la historia habría que dejar plasmada estos procesos de lucha social. ¿A qué corresponde? ¿Si a la izquierda o a la derecha? Bueno, sí, supongo que... Desde la interpretación propia del investigador, ¿no? Claro. Yo no me desgasté en ello, ¿no? O sea, más bien si cada lucha ya tenía su propia autodefinición, respetaba, y más bien en la exposición de su propia historia, con esa contrastación de fuentes y la metodología general que se empleó, pues digamos que yo dejaba el asunto para que el lector pues tomara también su propia decisión sobre si lo consideraban o no una lucha de izquierda. No me interesaba a mí como llegar y tener la supuesta
última palabra desde el historiador o desde el especialista, ¿no? En este proceso histórico, ¿fotografías o película? ¿De qué, perdón? Del proceso histórico de las luchas sociales. Es decir, los historiadores pareciera ser que presentan las fotografías tal y cual se presentaron los fenómenos, o se presentan los verdaderos procesos en la relación que plantean las distintas fotografías tomadas históricamente, socialmente. Yo hace rato te decía, bueno, sería bueno entender el fenómeno lucha social, porque a veces ni siquiera nos detenemos a pensar si estamos haciendo un fenómeno social de lucha, de tensión, de crítica, de participación, de acción. Y transformación. Sí. Y que ni siquiera hay una imagen que se nos devuelve de ese proceso en el que estamos participando. Y hay otros que se esmeran en plantear que este proceso histórico, este fenómeno de lucha, tiene nexos, relaciones y conexiones con otras luchas, Sí, o sea, hay gente que participa, ¿no?, en las acciones sociales de manera más consciente, diríamos, ¿no?, con quizá un pensamiento histórico más claro en el que se ubica en ese contexto y puede hacer ese tipo de relaciones. Ya después vendrán las investigaciones que confirmen o no este tipo de autointerpretaciones. Y habrá otras personas, en efecto, que se accionan, ¿no?, a nivel colectivo sin pues esa toma de conciencia histórica, digamos, y también se vale. En la investigación, sobre todo, se hace una recuperación de la lucha en el espacio público, ¿no? Porque además es más fácil hacerla porque quedan más registros en lo público que en lo privado. No obstante, en muchas de las entrevistas y demás fuentes que se consultaron, también se apela al accionar privado, ¿no? Y creo que a veces, o muchos lo han señalado desde hace mucho tiempo ya, a veces también la cuestión privada suele tener a veces más peso, ¿no?, que necesariamente la marcha o el mitin, ¿no?, porque es dentro de lo privado donde se da pues la toma de conciencia y siempre evidentemente con sus puentes con lo social, ¿no? No están aislados un espacio del otro, pero digamos que en lo privado también se cohesionan en muchas ocasiones organizaciones o luchas más sólidas, ¿no? Entonces también ahí el abanico es amplio, ¿no? Hay otra línea que se puede abanicar también, y es la lucha académica, la lucha laboral, la lucha social, la lucha ideológica, la lucha por recursos, etcétera, etcétera. Esto obviamente, bueno, no obviamente, pero para mí en realidad va abarcando todos los escenarios posibles, ¿cierto? Sí. Yo no puse un filtro así muy cerrado, o sea, ahora sí que la intención era abordar lo más que se pudiera, ¿no? No por nada terminaron siendo libros bastante generosos, ¿no?, en cuanto a la cantidad. Entonces yo no ponía la definición, sino la propia lucha me parece que se autodefinía. En ese sentido me parecía igualmente interesante. Sí. Pues yo me gustaría que Kevin se quedara esta segunda parte para ahondar un poco, porque como que le di las tres a esta conversación y ya me piqué. y quisiera seguir abundando más sobre cómo un investigador aquí presente nos puede compartir ese proceso de investigación que vivió para la entrevista, para percibir en su totalidad, aunque sea un concepto muy abstracto, pero me parece interesante. Vamos al corte y regresamos. Ojalá y te quedes un poquito más con nosotros, Kevin. ¿Sí? Muy bien. Nos vemos en unos minutos. Queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos. Perfectamente.
Bueno, continuamos y Kevin aceptó la invitación de Sergio de quedarse con nosotros un rato para continuar con esta conversación, pero ahora un poco transformada en el horizonte no de la presentación del libro, sino más bien en el horizonte del análisis de una práctica que se estila cada vez más en nuestra sociedad, o al menos en ciertos sectores de nuestra sociedad, o al menos en ciertas edades de nuestra sociedad, que son los videojuegos, ¿sí? Y nos hemos valido, mi amigo Sergio y yo, de un texto que apareció en la revista Proceso, y que, como le comentábamos a Kevin, antes fue una revista de referencia obligada para nosotros, pero la hemos abandonado por razones obvias desde hace tiempo. Sin embargo, justamente este número de enero de este año, 2026, tiene un texto que se llama El tóxico negocio multimillonario del videojuego. Es una entrevista a un investigador que se llama Eric Huesca, mexicano, que vive en Baja California. Él es investigador de la UNAM y él está haciendo justamente investigaciones a propósito de la inteligencia artificial, de la inteligencia a través de Internet y de la informática. En este sentido, escribió un libro que se llama Ready, Go, el lado oscuro del universo gamer, publicado por Debate, de Penguin Random House, grupo editorial, y le llama, Eric Huesca le llama el octavo arte al videojuego. Si hasta ahora habíamos hablado de 7 artes, ¿sí?, él está hablando ya del octavo arte y justamente está presentando al videojuego como el octavo arte. Sí, Sergio. Ay, Gonzalo, me pusiste ahora a pensar en otras cosas. Ajá. Que ya lo habíamos comentado y preparado, pero Ajá. El Homo Videns para mí fue un texto interesante. Y yo creo que sigue siendo un texto de referencia obligada. Sí. Hoy, sobre todo hoy, ante este tipo de temas, el Homo Videns. Ajá. Y yo vería que, a reserva de lo que tú pudieras comentar de tus procesos de investigación concretados aquí, luchas sociales, y encontrar en los actores sus propias versiones, Kevin. Sí. A mí me parece que desde el Homo Videns hasta nuestros días, lo virtual, el video, te va llevando paulatinamente a que la inteligencia tenga una dependencia más en lo virtual que en lo real de la práctica social. No niego que sus contenidos tengan un origen histórico, un origen social, pero lo que sí creo que tendríamos que buscar romper sería la dependencia de lo virtual, de la inteligencia artificial, porque a mi entender vamos reduciendo paulatinamente el intelecto, la capacidad de representar a través de la palabra la acción que realizas. Y estás dependiendo del monitor o estás dependiendo del aparato. Pero esta es una posición personal, ¿no? Los procesos históricos me gustan más desde la acción y desde la manera en cómo representamos a través del lenguaje, a través de la palabra, lo que realizamos, lo que pensamos. Me parece que el lenguaje es la capacidad de poner en palabras lo que pensamos, lo que hacemos. Eso es una lucha social, a mí me parece. Bueno, que tendríamos que dar. Eric Huesca, en este texto, en este libro, El lado oscuro del universo gamer,
señala cómo las 7 artes previas, antes de los juegos virtuales, tenían una vocación fundamentalmente de espectador. Sí. Es decir, se hacían para un espectador que llegaba a ver lo que tú le estabas ofreciendo. Desde el arquitecto, que tú le ofrecías una construcción, el pintor, el músico, etcétera, tú llevabas tu obra y el espectador lo veía. Dice, sin embargo, justamente los videojuegos tienen un atractivo fundamental y una transformación porque introducen al individuo, al sujeto que se mete en los videojuegos, no solo para ver, no solo para contemplar, sino él se mete a actuar o hace actuaciones. Desde luego, el universo en el que actúa es un universo diferente al universo, dijéramos, por el que Kevin está trabajando con su texto, ¿no? Un universo social y la gente está de diferentes maneras participando o incluso reaccionando en contra de esos movimientos, mientras que acá te metes al juego y actúas de acuerdo con las reglas del juego. Pero estás actuando todo el tiempo. ¿Cómo ves, Kevin? Bueno, no soy ningún experto en videojuegos, ni teórica ni prácticamente. Ajá. A nivel de cómo se han vinculado las luchas sociales con estas nuevas, o ya ni tan nuevas tecnologías, o que al año siguiente ya son obsoletas, ¿no? Uh-huh. Pero pues son herramientas, han servido como espacios para organizar, difundir, convocar, ¿no? Por ejemplo, ahí paso de citar columnas de opinión o notas periodísticas en distintos espacios impresos, uh-huh, y se va viendo, una vez que voy avanzando, digamos, en el tiempo, cómo muchas ya de esas notas o columnas u opiniones pues ya no se expresan necesariamente en lo impreso, sino en las redes sociales digitales, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí empieza uno a citar ese tipo de registros, pero en realidad pues la palabra, el pensamiento, pues digamos se sigue expresando, simplemente lo que cambió fue el cómo y dónde se presenta, ¿no? Pero además también el origen se cambió totalmente, mientras que la lucha social es acertada o desacertadamente, pero es siempre un reflejo de la vivencia cotidiana. El juego es una expresión de un mundo aparte, uh-huh, con el que te metes, ¿no? Sí. Pero ¿por qué acertada o desacertada, Gonzalo? No lo digo yo validando o invalidando, sino que para muchos espectadores puede verse con esta enorme diferencia. Pues yo te puedo asegurar que pues no sé si ponerle matemáticamente o hacer una parametría para decir qué tanto % de la población es gamer. Claro. Entonces, a mí me parecería que no podemos desfasar tan fácilmente lo que socialmente hacemos en la práctica social, aunque haya un interés jugoso, monetario, de obtener la recompensa de participar como gamer o meter un contenido, producir un contenido virtual que me reditúe dinero y que plantee una lucha social. Complicado me parece, ¿no? Pero bueno, hay una tendencia a eso y está desplazando paulatinamente a otro tipo de arte. No lo justificaría, pero es lo que hay. Y a lo mejor sí no estaría yo tan alejado de pensar que es perjudicar nuestro intelecto al alejarnos de unas prácticas sociales. Proceso de investigación que vivió Kevin aquí, a mí me parece que es un proceso de investigación histórico, objetivo, y que en este proceso de investigación da cuenta
de cómo los actores sociales participan de su experiencia. Y yo por eso no le llamaría acertado o desacertado, le llamaría experiencia de participación, de vida cotidiana o de acción social frente a lo que estamos viviendo, a lo que estamos percibiendo. A nuestro interés, ¿verdad? Sí, yo no quise usar la expresión acertado o desacertado como expresión valorativa, no. Yo más bien estaba tratando de seguir el pensamiento de Eric Huesca relativo a que el mundo de referencia no es como el mundo de referencia del que se valió Kevin para hacer su investigación, que es una referencia empírica, sino esta es una referencia autoconstruida. Esa es la enorme diferencia que yo estaría viendo, por lo cual tendríamos que preguntarnos qué tipo de arte es que no tiene la reflexión acerca de lo que acontece temporalmente, históricamente, socialmente, entre los individuos o entre los grupos sociales, sino en un mundo aparte. Es lo que yo estaría tratando de identificar. No sé cómo lo ves tú, Kevin. Reitero, ¿no? Teóricamente no me he involucrado mucho en el tema y en la práctica tampoco. Ajá. Pero, vaya, entendería. ¿Pero lo ves? Sí, pero, vaya, me faltan referencias y datos y estadísticas al respecto. Agregaría, ¿no?, que en términos generales es una industria enorme y pujante, la de los videojuegos. Seguro hay cientos de millones de personas sí. muy directamente involucradas en ello, unos con mayor intensidad, a tal grado que unos viven de ello, ¿no? Y que su y trabajo se enojan es jugar. porque les cobran impuestos. Así es, sí. Hay gente que protestó en esta, Sí. entre comillas, generación, no sé ni qué generación le pusieron Z, Z, lo que sea, sí. ¿no? Y hubo unos jóvenes que salieron a protestar supuestamente porque se sintieron agraviados por este supuesto impuesto que les iban a poner, que al final no les pusieron. Entonces, en fin, ciertamente ha de ser también, al ser tan amplio la cantidad de personas y de distintos estratos sociales, pero bueno, suponemos que deben de tener también ciertos recursos para acceder a los videojuegos, pues ha de ser también muy amplio las experiencias que se dan en torno a meterse a este tipo de plataformas. Y también podría ser un gancho ideológico, a mí me parece también. Sí, hay discursos, evidentemente en cada videojuego. Claro, hay un trasfondo ideológico, así como las películas de antaño de vaqueros e indios, había un discurso y un contenido que ideologizaba y que ideologizaba en el nombre de la libertad. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces yo creo que habría que ser cuidadosos con este tipo de contenidos. Y a los investigadores, Kevin, mi punto de vista otra vez, a mí me parece que, decía yo, un proceso histórico, un proceso objetivo, un proceso concreto que está en un texto como contenido y que tienes que esforzarte en leer, en subrayar, en acotar, en discutir, en ir a la referencia, no lo puedes reducir tan fácilmente al planteamiento sin referencia de los videos. Bueno, ahora ya se puede, o sea, se está intentando hacer, estudiar los videojuegos pues por el discurso mismo que tienen los videojuegos, porque muchos tienen como su parte de, digamos que de película, ¿no? Donde hay todo un discurso en la que los personajes están ahí en el diálogo, hay una explicación, hay una supuesta historia. La guerra de las galaxias misma, ¿no? Sí. Pero vaya, muchos de estos videojuegos incluso también se apoyan en historiadores o quienes hacen un cierto análisis histórico para aquellos videojuegos que apelan a un supuesto contexto histórico en el que se ubicaría el videojuego, ¿no? ¿Quiénes nos quedamos a ver esa referencia? Esas referencias, o sea,
Cuando termina el video y te pasan todos los que participaron, o cuando termina la película y te pasan todos los que participaron, pocos nos detenemos a ver qué se utilizó. Los créditos, ¿no? Sí. Entonces, porque no te interesa. O sea, no te quedas a ver los créditos como la mayoría de la gente que va también a ver el cine, al cine, ¿sí? Pues no se queda a ver los créditos, solo algunos obsesivos como tú se quedan a ver los créditos al final. Pero acá tampoco sucede eso. Sin embargo, te metió en una historia, en una serie de referencias que te jalaron y te hicieron comprometerte con eso sin que necesariamente signifique lo mismo que con lo que te pudo haber comprometido, por ejemplo, El Peñón de las Ánimas, por hacer referencia a una película, ¿no? Sí. Ese El Peñón de las Ánimas te presenta un escenario geográfico, te presenta unas relaciones amorosas o desamorosas, te presenta unas relaciones sociales, explotación del trabajo, etcétera, etcétera. Y entonces tú te quedas con esas referencias y aunque no veas la lista de participantes, como directores, camarógrafos, guionistas, etcétera, de todas maneras tú tienes una comprensión diferente de la realidad. Y esta comprensión diferente de la realidad es lo que Eric Huesca está poniendo en juego al hacer su crítica de los videojuegos, ¿sí? Me permito decir, es el más dinámico, complejo y disputado del siglo XXI. Se refiere a las artes. Es el arte más dinámico, complejo y disputado del siglo XXI. Dice que genera mucho dinero y por lo tanto lo hace fértil para el lavado de dinero. Y sus historias generalmente son simplonas, pero llevan grandes cargas ideológicas y sobre todo causan adicción, ¿sí? En ese sentido, los efectos de los videojuegos parecerían estar siendo diferentes a los efectos de la cinematografía o del teatro o de a todas esas otras artes visuales con las que nos hemos encontrado a lo largo de nuestra niñez y nuestra juventud. ¿Qué? Son imaginarios tecnológicos, Gonzalo. Sí. Y esos imaginarios tecnológicos guían, orientan el pensamiento y la acción humana, social. Sin embargo, yo soy un poco más clásico y estoy formado en esa centralidad de los clásicos, podríamos decir. Yo preguntaría, a mí me parece que Kevin tendría que convertirse en esta trilogía en un clásico de la lucha social en Querétaro o para la historia o para la sociología. Y que en la medida en que hagamos referencia de la lucha social en distintos escenarios, tendríamos que remitirnos a esta referencia de la lucha social en donde el investigador y sus actores sociales, que fueron sus referentes empíricos, están presentes en el texto o en el diálogo, en la discusión. Me cuesta mucho trabajo, quizás por mi formación, aceptar que estos imaginarios tecnológicos puedan ser la referencia para unas discusiones sobre los videojuegos y su comercialización. Ideológicamente importante, pero ahí yo insistiría en que hay un trasfondo ahí con una carga ideológica de dominación, ¿sí? Pero bueno, es un punto de vista solamente. ¿Te parece que te invite yo a que seas un referente de la lucha social? No me corresponde a mí decirlo, ya lo dirán los lectores, ya lo dirá el tiempo, lo dirá. Pues invítanos otra vez historiografía. a tu presentación, a Sí. tus presentaciones, ¿no? Bueno, la primera, la que ya está, que puedo confirmar, es la de El 11. el 11 de febrero a las 11 de la mañana en el auditorio Fernando Díaz Ramírez. Por supuesto, la entrada es libre, sí, por supuesto. Y ahí podrán adquirir el libro si es de su interés. ¿Con tu autógrafo? Sí, claro, si correspondiente? se esperan al final, claro que Ajá. sí, con todo y
y la firma a quien así les guste ese siempre detalle. da uno ego ahí, hay que cultivarlo. No sé también. si hay que cultivar tanto el ego, ¿no? Nada más para señalar unos puntos finales acerca de los videojuegos, el propio Eric señala que existen más de 70 millones de usuarios últimamente, de los cuales el 60% son menores, 60% de 18 años. Sí. ¿Sí? Y el país, México, ocupa el primer lugar de videojugadores en América Latina. ¿Sí? Lo que hace que justamente los ojos de los videojugadores o de los videoproductores se vuelvan precisamente hacia México. Dice que dos colosos son parte de esta industria. El Imperio Gamma, que es una alianza encabezada por los gigantes estadounidenses Google, Apple, Microsoft, Meta, Amazon, Nvidia, y cuyos avances tecnológicos moldean realidades, expanden fronteras de inteligencia artificial y conquistan mentes a través de pantallas y nubes de electrones. Gracias por estar aquí. Gracias Kevin. a ustedes. Bienvenido a Tetras. Muchas gracias. Gracias. Muchas Grandes gracias. espacios, siempre los respeto muchísimo. Gracias. Muchas gracias. Y a nuestra teleaudiencia les agradecemos que nos sigan hasta estos momentos. Nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Esto fue Tetras, Vidas, Vueltas y Ejes del Mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.